Hola, buenos días. Soy el profesor Jorge Rubalcaba y el día de hoy haremos el primer experimento de la parte de electroquímica del curso Visión general de la reactividad química en disolución acuosa en sistemas multicomponente con verificación experimental usando técnicas electroquímicas e instrumentación profesional. Para el experimento del día de hoy haremos uso de la técnica cronoamperometría. En esta técnica se impondrá una serie de pulsos de potencial por un determinado tiempo y se registrará el valor de corriente resultante. Para ello, se hará uso de un potenciostato de la marca PanSense el modelo 4, el cual deberá encontrarse conectado a una computadora que deberá requisitar un sistema operativo Windows 7 o superior y un procesador Intel Core i3, i5 o i7. Asimismo, se hará uso de una caja de Faraday, la cual, en su interior, contendrá la celda electroquímica. Esto con la finalidad de evitar interferencias de campos eléctricos que puedan existir en la línea. Para el arreglo de celda se hará a 3 electrodos. El primero de ellos es un electrodo de referencia tipo 1, el cual consta de un alambre de cobre sumergido en una solución de sulfato de cobre pentahidratado saturada. Este electrodo se construyó dentro del grupo de investigación y tiene como finalidad establecer el cero dentro de las mediciones electroquímicas. Como electrodo de trabajo se hará un uso de un electrodo de disco de oro. Este electrodo se compone de un alambre de oro empaquetado en un material aislante, generalmente teflón. Sobre su interfaz ocurrirá la reacción electroquímica de interés. Finalmente, como electrodo auxiliar, se hará uso de un alambre de platino. Tiene como finalidad cerrar el circuito y además, sobre su interfaz, ocurrirá la reacción electroquímica contraria. Adicionalmente, como analito, usaremos una solución de ferroceno metanol en agua a una concentración 0.4 milimolar. El arreglo de celda es el siguiente. Primeramente tenemos al electrodo de referencia conectado a través de un puente salino hacia la solución. Este puente salino resulta ser una solución de nitrato de potasio saturado, la cual, además de conectar el electrodo de referencia con la solución, evita la difusión de cationes cobre 2+ a la solución a través de la membrana bicolor. Adicionalmente, el electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar se encuentran sumergidos directamente en la solución. Para controlar el potenciostato haremos uso del programa PS-Trace desarrollado por PanSense. Una vez abierto el programa nos iremos a la pestaña de técnicas, la cual, al desplegarse, nos ofrece una gran miscelánea de técnicas electroquímicas. Sin embargo, particularmente para este video haremos uso de la técnica cronoamperometría. Una vez seleccionada la técnica, nos desplegará un menú de ajustes, en el cual nosotros definiremos los parámetros para el programa de perturbación. Primeramente tenemos un tiempo de equilibrio, que es el tiempo que espera el programa para lanzar el pulso cronoamperométrico. Para este caso serán 5 segundos. El potencial aplicado irá dentro de la ventana de potencial de menos 200 mV a 500 mV. Se irán variando de 10 en 10 milivoltios. El tiempo de intervalo es el tiempo en el cual se toma el valor de corriente. Para este caso, tomaremos valores de corriente cada 0.1 segundos. Y el tiempo total de muestreo será el tiempo total en el cual nosotros queremos que dure el experimento. Para este caso particularmente serán 10 segundos. Una vez que se encuentra definido todo el programa de perturbación, podemos dar en play. Es importante mencionar que entre cada pulso cronoamperométrico debemos esperar al menos 10 segundos con la solución en agitación. Esto con la finalidad de regenerar la materia a la interfaz del electrodo. Una vez transcurrido ese tiempo, debemos esperar 10 segundos con la solución sin agitación. Esto para favorecer los fenómenos de reacomodo, como lo puede ser la doble capa eléctrica, ya que debemos recordar que nuestros experimentos se realizan bajo un régimen de difusión pura. A continuación, se presentan los cronoamperogramas obtenidos, así como una tabla con los valores de potencial y corriente medida a un tiempo de muestreo de 10 segundos.
Buenos días. A continuación, procederemos con el análisis matemático correspondiente al apartado de cronoamperometría, centrándonos particularmente en la construcción de un voltamperograma de muestreo cronoamperométrico y en la evaluación del potencial de media onda del par redox ferricinio-metanol ferroceno-metanol. Para llevar a cabo este análisis emplearemos la hoja de cálculo aquí presentada, que puede descargarse a través del código QR proporcionado en el video. El archivo de Excel consta de varias celdas, y a continuación se explicará cada una de ellas de manera detallada. En esta sección se incluirá el nombre del analista o de la persona encargada del tratamiento de datos. En el apartado de modelo deberemos ingresar el equipo que se empleó para la obtención de los cronoamperogramas, que en este caso fue un equipo Palm SEMS 4. El arreglo de celda fue el siguiente. Como electrodo de trabajo se empleó un electrodo de oro, mientras que el electrodo de referencia fue un electrodo a base de la interfase plata-cloruro de plata, y este se conectó a la disolución a través de un puente salino que contenía una disolución de nitrato de potasio saturado. Como electrodo auxiliar se utilizó un alambre de platino en espiral. La temperatura a la cual se realizó la adquisición de datos fue de 21 grados centígrados. Si observamos este recuadro, obtendremos la información concatenada del experimento, es decir, realizaremos la determinación del potencial estándar del par ferricino-metanol-ferroceno-metanol a una temperatura de 21 grados centígrados con ayuda de los datos encontrados en la zona de transferencia de carga. El intervalo de potencial en el cual se realizará el muestreo será de 0 hasta 1000 milivolts. Si pasamos a la tabla, se tienen los valores de potencial impuesto, que van desde 0 hasta 1000 milivolts, y su corriente asociada, muestrada a un tiempo tau de 10 segundos. Se tiene pues un total de 37 registros cronoamperométricos. Estos datos de potencial y de corriente son aquellos que se muestran en el video. Si graficamos la corriente mostrada expresada en términos o en potencia de 10 a la 7, esto para facilitar la lectura y evitar la notación científica sobre el eje de las ordenadas, versus el potencial, obtenemos el siguiente gráfico. La curva aquí presentada tiene zonas particularmente interesantes. Primero, la zona antes del salto brusco, que es una meseta y muestra pequeñas corrientes cercanas a cero. Se le llama zona capacitiva y está asociada únicamente a procesos capacitivos, como por ejemplo la formación de la doble capa eléctrica. Eventualmente, al comenzar a incrementar el potencial, se aprecia un salto brusco de la corriente, asociado a la oxidación del ferroceno-metanol. A esta zona se le llamará la zona de transferencia de carga, en donde se tiene propiamente un régimen cinético y en dicho intervalo de potencial que abarca la zona se encontrará el potencial normal del par redox. Finalmente, se tiene una segunda meseta, en donde se presenta la zona del régimen de difusión puro, también llamado zona de estado estacionario, en donde se aprecia un valor de corriente constante, y esto ocurre ya que en los cronoamperogramas se ha llegado a la capa de difusión límite y por ende se ha alcanzado la condición máxima para que el proceso de difusión de material electroactivo del bulto de la disolución hacia la interfase del electrodo ocurra. A este gráfico se le llama voltamperograma de muestreo cronoamperométrico y nos indica las zonas en las cuales se observan procesos capacitivos, procesos de transferencia de carga y procesos difusionales. A este registro se le pueden aplicar diversas metodologías para la detección del punto de inflexión de la curva y estimar pues el potencial normal del par redox en cuestión. Continuando con la explicación, en este apartado observamos la ecuación de Nernst, que de acuerdo a su derivación es válida para estimar el potencial del electrodo. Así pues, el potencial del electrodo será igual al potencial estándar del par redox en cuestión más RT sobre NF por el logaritmo natural de la concentración del oxidante en la interfaz del electrodo a un tiempo tau entre la concentración del reductor en la interfase del electrodo a un tiempo tau, cuando la corriente es diferente de cero. En otras palabras, será el cociente de las concentraciones molares efectivas una vez que el equilibrio químico sea alcanzado en el electrodo en función del tiempo. Rearreglando la ecuación, tenemos que el potencial del electrodo será igual al potencial normal del par redox en cuestión, en este caso del par ferricino-metanol, ferroceno-metanol, más RT sobre NF por el logaritmo natural de la corriente I de tau, que corresponde a cualquier valor de corriente de la zona de transferencia de carga, menos la corriente de difusión límite del oxidante entre la corriente de difusión límite del reductor, menos el valor de la corriente de la zona de transferencia de carga. Para este caso, tenemos una disolución del reductor, es decir, del ferroceno-metanol, y esta especie será la especie química que difunda hacia el electrodo y se electrolizará. Entonces, la corriente de difusión límite del oxidante será cero, ya que
es asociada al ferricino y metanol y este no se encuentra en disolución. Si observamos en el gráfico, la corriente de difusión límite del reductor tiene un valor de 4.02 por 10 a la menos 7 amperios. Así que en este apartado se colocará dicho valor de corriente asociada a la corriente de difusión límite del reductor, mientras que la corriente de difusión límite del oxidante será de 0. Así pues, nos percatamos que lo siguiente por realizar en la hoja de cálculo es el gráfico del potencial en función del logaritmo natural de la corriente al tiempo tau sobre la diferencia de la corriente de difusión límite del reductor menos la corriente al tiempo tau. Este ajuste tiene la forma de una línea recta, en donde la ordenada al origen será el potencial normal del par y la pendiente nos permitirá estimar el número de electrones aparentemente intercambiados en la semirreacción de oxidación. A este ajuste se le conoce como el ajuste de Cottrell-Hayrovsky. Procederemos a ingresar la sintaxis del ajuste lineal. Se tiene que la función será el logaritmo natural de la corriente medida al tiempo tau, que serán aquellas que se encuentren a partir de la celda de 38, menos la corriente de difusión límite del oxidante, que es 0 y es una constante, entre la corriente de difusión límite del reductor, que es una constante, menos la corriente al tiempo tau. Podemos observar que la función se indetermina para los potenciales que pertenecen a la zona capacitiva y a la zona difusional. Así pues, las celdas F y G contienen ya la sintaxis programada para acotar la función. Se observa que no existe un adecuado ajuste lineal y esto se debe a que no se ha delimitado adecuadamente los valores de potencial en la zona de transferencia de carga, por lo que en el intervalo colocaremos de 420 a 560 mV. Este es el intervalo en el que gráficamente se aprecia la zona de transferencia de carga. Además, la bondad del ajuste en términos de R cuadrada es buena. Para el cálculo de la pendiente se hará uso de la función pendiente, de acuerdo con la sintaxis aquí presentada. Para el cálculo de la ordenada al origen, se hará uso de la función intersección punto eje, de acuerdo con la sintaxis presentada. Ambas funciones nos solicitan los valores de y y de x, que serán los datos del potencial que se encuentran en la columna D de la tabla, y el logaritmo natural de las diferencias de corrientes, que se encuentra en la columna G de la tabla respectivamente. Recordando que del ajuste lineal de Cottrell-Hayrovsky se puede obtener el valor del potencial normal del par redox de la ordenada al origen, tenemos que para el par ferricino-metanol-ferroceno-metanol el potencial normal es de 480.47 mV versus el electrodo de referencia utilizado. Por otro lado, es posible estimar el número de electrones intercambiados en la semirreacción haciendo uso del valor de la pendiente experimental y la pendiente teórica. Para calcular la pendiente teórica, se debe realizar el cociente del logaritmo natural de 10 por RT sobre F, donde R es la constante universal de los gases, que tiene un valor de 8.314 Joule por mol Kelvin, T es la temperatura de trabajo en Kelvin, que para este experimento es de 294.15, y F es la constante de Faraday, cuyo valor es de 96.485 Coulomb por mol. Este valor se multiplicará por 1000 para expresar la pendiente en milivolts. El cociente de la pendiente experimental, multiplicado por el logaritmo natural de 10 entre la pendiente teórica, nos proporcionará el número de electrones intercambiados, teniendo que para este experimento es de 0.81, que para fines de este ejemplo se puede aproximar a 1. Finalmente, se determinará el valor de pKr del par redox. De acuerdo con la definición termodinámica, el pKr es igual al potencial normal o estándar del par redox, que es 480.47, por el número de electrones intercambiados, que es 1, entre la pendiente teórica, que es 58.37. Así pues, el valor de pKr es de 8.23. El P de electrón se calcula como el potencial entre la pendiente teórica. En las columnas I y J se ingresarán las sintaxis correspondientes a las funciones de fracción molar distributiva para φ0 y φ1 respectivamente, como se muestra a continuación.
Graficando sobre el voltamperograma de muestreo cronoamperométrico en un eje secundario de P de electrón y de fracción molar distributiva phi, observamos un traslape de ambos gráficos. Esto ocurre debido a que existe una correlación entre los fenómenos de transferencia de carga asociados a la presencia de entidades químicas en las inmediaciones del electrodo, producto de la polarización de la interfase, con la abundancia relativa del modelo de especies y equilibrios químicos generalizados con sus modificaciones respectivas. Con este ejemplo, podemos concluir que el P de electrón es una herramienta viable que permite correlacionar parámetros experimentales como lo es el potencial y, además, generalizar el modelo de intercambio de partículas. Por mi parte sería todo y nos vemos en un próximo video.